Muy buenas, en este vídeo vamos a hablar del famoso blistering en Fórmula 1, aunque también se dan otras categorías del automovilismo. Lo que pasa es que quizá en Fórmula 1 pues es por donde más aficionados lo conocen, ¿no? Y es lo que más llama la atención. Así que lo primero es definir qué es el blistering, y no es más que, como su nombre indica en inglés, pues son unas ampollas que salen en el neumático, pero porque empieza un sobrecalentamiento en lo que sería la parte interior de ese neumático, es decir, es la parte interior del neumático, no la exterior, la que empieza a calentarse y se sobrecalienta de tal manera que al final produce que esas ampollas salgan en la superficie del neumático y por eso como que revienten las ampollas de una forma un poco llana contándolo, y por eso se produce ese desgaste y es tan llamativo, ¿no? Que se producen como pequeñas ampollitas como si hubiesen tirado piedrecitas en el neumático, y por eso cuando están rodando se ve como una línea mucho más oscura en el neumático que se ve claramente. Entonces, aunque parece que es algo superficial y realmente las consecuencias sí que podríamos decir que son superficiales, ten en cuenta que es un sobrecalentamiento en el interior de ese neumático. En cuanto a las consecuencias del blistering, lógicamente lo que pasa cuando tú tienes estas ampollas es que pierdes superficie de contacto, por lo cual pierdes también agarre en ese neumático. Pero bueno, si es muy leve, la parte positiva es que puede que incluso lo recupere, porque te lo intento enseñar con esta ilustración. Según vas desgastando el neumático, lo que va pasando es que puede que llegue un punto en el que ya lo que perdiste por el blistering se equilibre, porque realmente esa zona interior de lo que sería la ampolla no está desgastándose. Entonces lo que se va desgastando es las capas superficiales y puede que llegue un punto en el que más o menos se equipare. Lo que pasa que, claro, tienes que tener en cuenta que cuando se llegue a recuperar ese blistering, probablemente el neumático ya esté muy desgastado y haya que entrar a cambiarlo igualmente. Pero además, por otra parte, si el blistering es muy exagerado, lo que va a pasar, como te puedes imaginar, es que llegue a un punto tan interno que llegue a pinchar la rueda o que empiecen a desinflarse y al final el neumático termine reventando. Por eso es tan peligroso, y por eso cuando se empieza a ver un poco de blistering hay que prestar especial atención, porque puede que no sea nada, entre comillas, puede que se llegue a recuperar pronto, o puede que si ese blistering ves que no se recupera y no se recupera, lo que va a pasar probablemente, como no puedes cambiar la configuración del coche durante la propia carrera, es que vaya más y al final ese neumático termine reventando. Hay que poner alguna solución, como por ejemplo intentar entrar a box. Otra cosa puede ser también cambiar un poquito el estilo de pilotaje, pero bueno, eso ya te haría perder bastante tiempo y probablemente no te compense. Eso ya depende, por supuesto, de la situación. Entonces, ¿qué es lo que favorece la aparición de este blistering o este sobrecalentamiento interno que provoca el blistering? Pues en primer lugar, quizá lo que más afecta puede ser el ángulo de cambio o el ángulo de caída, porque este ángulo lo que hace básicamente, aunque esto ya lo sabrás si estás suscrito al canal, y si no te recomiendo que lo hagas ahora porque hicimos un vídeo explicándolo todo, todos los detalles de este camber, tienes el enlace aquí también por supuesto, y te recomiendo que lo veas porque así vas a tener una visión un poquito más global del tema. Pero al final el camber lo que hace es inclinar las ruedas por la parte superior. También se puede juntar la parte inferior, pero bueno, en Fórmula 1 siempre es la parte superior, y en competiciones de circuito normal casi siempre es la parte superior. Entonces, lo que provoca este ángulo de camber es que la diferencia en temperaturas y en presión del neumático sean bastante altas en cuanto si tomamos la referencia de la parte interior del neumático, la parte central y la parte exterior. Normalmente debería haber una distribución de temperaturas más o menos igual, es decir, si a lo mejor tienes la temperatura interior, luego 10 grados menos la parte interior del neumático y luego 10 grados menos la parte exterior, o incluso más en Fórmula 1, ¿no? Pero bueno, en competiciones de circuito, de coches un poquito más normales, pues más o menos solemos tener una distribución de temperaturas así, para que te hagas una idea. Entonces lo que está pasando es que estás quitando presión y temperatura, por tanto, la parte exterior e incluso la parte central más o menos, pero estás aumentándola mucho la parte interior, por lo cual cuanto mayor sea el ángulo de camber, más vas a sobrecalentar la parte interior del neumático y es más probable que se produzcan las ampollas en esa parte interior, que al final es donde casi siempre se produce el blistering. Por otra parte, también tenemos el ángulo de convergencia, divergencia, que también provoca el famoso slip angle, que al final es este ángulo entre la diferencia de la dirección real que está teniendo el neumático y la que tú le metes por dirección, ¿no? Porque bueno, el neumático se deforma, entonces esto también provoca que haya cierto desgaste, pero digamos que este sobrecalentamiento o este desgaste lo que hace es sobre todo afectar a la superficie del neumático, no tanto a nivel interno, que es lo que veíamos que sobre todo producía el sobrecalentamiento que lleva el blistering. Entonces, bueno, también afecta lógicamente porque al final el neumático es un todo, y si tú lo calientas por una parte eso va a hacer que afecte todo, pero digamos que no afecta, o normalmente no afecta tanto al blistering como puede ser por ejemplo el ángulo de camber o las presiones de los neumáticos, por supuesto, que también afecta muchísimo. El tercer factor del que te quería hablar es que eso afecta en enorme medida, porque al final la presión lo que va a hacer es
digamos que, diciéndolo de una manera un poco tonta, en qué parte quieres que haya más temperatura y más presión, si en la parte interior del neumático o en las partes interior y exterior. Así que bueno, por ahí la presión también afecta mucho, aunque lo veremos al final de cómo puede solucionar la presión esto. Y luego en cuarto lugar, otra cosa que afecta también en enorme medida para que se produzca el blistering son las cargas laterales muy altas, como por ejemplo en el circuito de Silverstone, en el que las cargas son además a un lado y otro, y eso afecta muchísimo al blistering. ¿Por qué? Pues una vez más por el sobrecalentamiento que se produce, porque cuando el neumático se somete a unas cargas muy fuertes a un lado o a otro, lo que está pasando es que, digamos que a nivel interno microscópico hay como un rozamiento, una fricción entre las partículas, moléculas, y entonces hace que se vaya sobrecalentando. Incluso si tú estás solamente girando por un lado durante mucho tiempo, eso va a hacer que cada vez se vaya calentando más y calentando más, porque bueno, digamos que a nivel interno el neumático está rodando, entonces hace que se caliente, no está en un estado de reposo. Pero bueno, para que nos entendamos todos, al final no es más que cuando tú, digamos que tiras del neumático por un lado y otro, eso lo que hace es deformarlo y que se produzca cierta fricción ahí a nivel interno. Entonces hace que, evidentemente, pues el blistering se favorezca mucho. En cualquier caso, ya teniendo estos cuatro conceptos más o menos claros, vamos a ver por qué se produce el blistering o cómo se llega a producir y por qué en unos circuitos sí y en otros no, ¿no? Y al final, sobre todo, tenemos una mezcla entre el factor del ángulo de camber y las fuerzas laterales tan altas. Al final lo que pasa cuando tú tienes un ángulo de camber muy pronunciado, pues es que tienes una distribución de temperaturas que en la parte interior del neumático, la que da, digamos, al coche, está mucho más caliente que la parte que da fuera del coche, no la parte exterior. Esto se hace porque cuando tú entras, por ejemplo, en una curva a izquierda, esto ya lo sabrán quienes hayan visto el vídeo del ángulo de camber, pues lo que pasa es que el neumático exterior tiende como a inclinarse y lo que hace es que en ese momento sí que apoya toda la superficie del neumático. Esto hablando un poco, digamos, simplificando el asunto, pero bueno, cuando tú coges una curva izquierda, lo que pasa es que, digamos que las ruedas tienden a inclinarse, entonces eso hace que en ese momento, que es cuando a ti te interesa tener todo el agarre, cuando estás en plena curva, pues la superficie de contacto del neumático entre totalmente en contacto con el propio asfalto, como su nombre indica. Sin embargo, ¿qué está pasando en el otro lado? Pues que no solo es que tú tengas más presión, más temperatura en la parte interna de ese neumático, sino que cuando tú coges una curva, la parte interior del neumático interior de esa curva se inclina aún más, es decir, esa parte interior coge aún más presión, aún más temperatura y la exterior pues se levanta más. Entonces esto interesa en cuanto a rendimiento porque digamos que el neumático protagonista siempre es el neumático exterior porque es digamos que a donde va la carga, ¿no? Hay una transferencia de carga hacia el exterior. Sin embargo, el neumático interior, aunque no tenga mucho protagonismo, sigue estando ahí y se sigue sobrecalentando. Esto produce que en la parte interior de ese neumático interior pues se produzca mucho sobrecalentamiento y se puede llegar a lo que sería el blistering, ¿no? Eso hace que en circuitos como Silverstone, ¿no? Que tiene curvas rapidísimas a ambos lados, pero sobre todo de izquierda, pues sea la parte interior de ese neumático izquierdo la que normalmente se llega a sobrecalentar más y por eso se produce el blistering. Además, curva tras curva con un pilotaje lógicamente así, que no puedes hacerlo de otra manera porque si no perderías mucho tiempo, pues eso hace que se vaya sobrecalentando más esa parte interior y al final se produzca ese blistering, que si es muy leve puede que tenga solución como hemos visto, pero si es muy grave ya lo que va a producir es que cada vez vaya más hasta que se produce ese pinchazo, que se va desinflando el neumático y al final pues termina reventando. Así que ya por último, ¿cómo puede solucionar la presión de los neumáticos este famoso blistering? Pues al final es lo que te decía, ¿no? Si tú lo que haces es meterle más presión al neumático, lo que va a pasar es que cobre aún más protagonismo la parte central del neumático y pierda cierto protagonismo, diciéndolo de alguna manera, tanto la parte interior como la parte exterior. Digamos que se abomba, ¿no? Por la parte central del neumático, un poco exagerado, y entonces hace que la parte interior de ese neumático, que es la que normalmente produce blistering, y también la parte exterior, pues digamos que no tengan tanto sobrecalentamiento, no estén en un contacto tan fuerte con el asfalto, entonces eso hace que evidentemente se reduzca un poquito el blistering. Lo que pasa es que también viene de la mano de que se reduce un poco el rendimiento, porque claro, digamos que si lo óptimo es tener una presión bastante baja y con un ángulo de camber pronunciado, si tú lo que haces es subir la presión, pues esto ya te cambia un poco. Además, no solo es que pierdas en rendimiento ahí, sino que vas a tener que modificar bastante los reglajes, porque cambiando la presión de los neumáticos, cambia el efecto que tienen los neumáticos en la suspensión general del coche, entonces tienes que modificar los reglajes, a lo mejor vas a tener menos superficie de contacto en curvas laterales, así que tienes que modificar también amortiguadores y demás. Entonces parece que es una solución como sencilla, ¿no? Le meto un poquito más de presión y ya se soluciona, pero al final pues influye muchísimo, hay que cambiar el reglaje de todo, incluso eso puede hacer que algunos pilotos estén más incómodos en circuitos como Silverstone, en los que las cargas laterales son tan altísimas y tú quieres tener mucha superficie de contacto en la parte exterior del coche, en tanto un lado o otro. Así que nada, espero haberte ayudado un poquito a entender el blistering y cómo afecta, cómo se soluciona, qué consecuencias tiene incluso.
eso. Lo he intentado hacer de una forma un poquito sencilla para que nos entendamos todos, pero bueno, en cualquier caso espero que te haya ayudado y nos vemos en la próxima.